Bueno, el artículo seleccionado se titula Desarrollo de un algoritmo de decisión de tratamiento eh, para evaluar niños con tuberculosis pulmonar no coinfectados con VIH. Es un artículo que fue publicado en enero del 2021. El autor principal es Kenneth Gunasekera. Fue publicado en el Clinical Infectious Disease. Ese artículo hasta el momento ha sido citado en 6 oportunidades y referenciado en una fuente de política pública como es una guía de la Organización Mundial de la Salud. Clinical Infectious Disease es una revista científica del Reino Unido que se especializa pues en investigación en enfermedades infecciosas y microbiología de la Oxford University Press. Este es el índice H y es una revista Q1. Como autor principal o inicial tenemos a Kenneth Gunasekera. Kenneth Gunasekera es un médico, estudiante de doctorado de la Universidad de Yale, del departamento pues, de epidemiología. Y como profesor o director pues, de la publicación tenemos al profesor James Sidon. Es un pediatra que tiene amplia experiencia en investigaciones en tuberculosis infantil. Es un profesor del Imperial College of London y también de la Universidad de Stellenbosch en Ciudad del Cabo. Entonces su actividad gira pues entre el Reino Unido y Sudáfrica. Kenneth cuenta con una búsqueda en PubMed, cuenta recientemente con 5 artículos en temas de tuberculosis. Y el profesor Sidon ya tiene pues tiene aproximadamente 160 publicaciones en los últimos años sobre tuberculosis infantil. Bueno, la tuberculosis infantil representa aproximadamente el 10% de la carga de la enfermedad a nivel mundial, lo que equivale a 1,2 millones de casos. Y de esos aproximadamente un cuarto de los niños fallecen por tuberculosis. Esa gran número de casos se concentra en los niños menores de 5 años, con un 80%. Y lo más, aparte de la mortalidad, lo más llamativo es que el 96% de los casos de los niños que fallecen con tuberculosis no han tenido acceso al tratamiento. Y en tuberculosis, el no tener acceso a tratamiento significa no haber sido diagnosticado, ¿sí? En tuberculosis a nivel programático, diagnóstico significa igual al tratamiento. Entonces, estos niños, la gran mayoría no han sido diagnosticados. Cuando uno evalúa y observa las brechas que hay entre la tuberculosis notificada y la tuberculosis estimada, vemos que hay un comportamiento desproporcionado en los niños en cuanto a esa brecha de notificación. Miren cómo esa brecha de notificación pasa del 35% entre lo notificado y lo estimado en todas las edades en tuberculosis al 69% en los niños menores de 5 años. Y esa brecha tan importante, bueno, tiene varias explicaciones. Una es que la tuberculosis infantil tiene un comportamiento pausivacilar. ¿Sí? Entonces la concentración del micobacteria en las secreciones, en los líquidos corporales y en los tejidos, pues es muy baja y eso limita o dificulta el diagnóstico, ¿verdad? Dificulta y limita la sensibilidad de las pruebas diagnósticas. Clínicamente, pues la tuberculosis infantil, los síntomas son muy inespecíficos, son bizarros y a veces también la sospecha diagnóstica se ve afectada. Y por último, pues el acceso limitado a las pruebas diagnósticas, ¿no? Donde sabemos que la tuberculosis o la alta carga de la TB se da en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Con limitaciones de acceso, pues, de acceso geográfico a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los laboratorios centrales.
Entonces, uno ante este panorama, la pregunta que se hace es, venga, ¿cómo reducimos el riesgo de tuberculosis infantil no tratada? ¿Sí? ¿Cómo tratamos de reducir esa brecha que hay? Y a eso pueden haber diferentes, de hecho hay diferentes respuestas, ¿verdad? Una de ellas, una alternativa es tratar de descentralizar el diagnóstico y el tratamiento en los niños. Particularmente, y sobre eso hay diferentes también actividades o estrategias, pero hay una en particular que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el The Union, que es que los niños con suficiente evidencia clínica de tuberculosis, incluso en ausencia de pruebas diagnósticas, deben iniciar tratamiento antituberculoso, ¿sí? Entonces, el escenario en que nos vemos, Javier, la pregunta que luego surge es, ¿qué es lo que se considera suficiente evidencia clínica? Entonces, ya empezamos a entrar en un territorio un poco gris, donde ese aspecto no es muy claro. ¿Qué es lo que yo considero suficiente evidencia clínica para poder tomar una decisión de tratamiento, ¿sí? De un esquema de tratamiento de tuberculosis en un niño? Y ahí es donde los algoritmos de decisión de tratamiento tienen un papel importante, ¿sí? Porque basado pues en evidencia nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a tomar decisiones, sobre todo en configuraciones de bajos recursos, ¿sí? Y con fin de tratar de impactar pues en esa tuberculosis infantil no tratada. Por eso, este artículo propone como objetivo investigar las contribuciones relativas de las características clínicas, los hallazgos en la radiografía de tórax y los hallazgos en el ESPER iniciales para el diagnóstico de tuberculosis infantil en un entorno de alta carga de tuberculosis y utilizar esta evidencia para desarrollar un algoritmo de decisión de tratamiento. Este artículo como tal hace parte de una serie de artículos que nacen de un proyecto de investigación único, ¿sí? Son más o menos como 3 artículos. El proyecto macro inicial de investigación grande es un estudio de cohorte prospectivo de pruebas diagnósticas en tuberculosis infantil, ¿sí? Entonces, este estudio particular de este artículo que estamos comentando hoy está incluido pues, en ese estudio macro. Los participantes fueron niños menores de 13 años evaluados rutinariamente para tuberculosis pulmonar y fueron reclutados de hospitalización y emergencias de 2 centros de referencia de tercer nivel en Ciudad del Cabo de Sudáfrica, entre el 2012 y el 2017. Se incluyeron aquellos niños que tuvieran tos durante más de 2 semanas, 2 o más semanas, o una fiebre inexplicable mayor o igual a una semana, o un crecimiento deficiente o pérdida del peso durante los últimos 3 meses, o una tos menor a una semana con alguno de los siguientes características: contacto con paciente con tuberculosis en los últimos 12 meses, PPD positiva y una radiografía de tórax sugestiva de TB, evaluado por uno de los médicos del estudio como tal. Y se excluyeron aquellos que recibieron tratamiento y los casos de tuberculosis extrapulmonar. El diseño, prácticamente, aunque no son explícitos, sino en la medida que uno va leyendo el artículo se va dando cuenta que esto es un estudio de casos y controles anidado en una corte prospectiva de niños menores de 13 años que fueron evaluados de manera rutinaria para tuberculosis pulmonar. Era un estudio grande de pruebas diagnósticas. Ellos definieron como caso la TB confirmada durante el periodo de estudio y los controles como TB improbable durante el mismo periodo de estudio y que adicional pues no hubiesen recibido tratamiento anti-TB. Este es más o menos un esquema que realicé de la- del estudio. Esta es la cohorte prospectiva, una línea de base donde se realizó un examen clínico estandarizado por los médicos del estudio. La PPD se realizó adicional BK, espericultivo líquido en mínimo 2 muestras respiratorias. La radiografía de tórax apilateral, que fue leída por 2 expertos en tuberculosis infantil, cegado, cegado de las características clínicas del niño y pues, del otro evaluador, y hicieron seguimientos a los meses, al 2 meses y a los 6 meses. Siempre puede seguir tratando de indagar sospecha de TB, se realizaban pues los estudios pertinentes acá, y a todo paciente, a todo niño con sospecha de tuberculosis, independientemente se le iniciaba tratamiento.
Muy bien. Luego, la parte donde ya el estudio interviene es básicamente acá, ellos de manera retrospectiva, utilizando la definición de casos de tuberculosis de Graham, definieron los casos y los controles. Los casos los definieron como casos como TB confirmada, y realmente confirmada y no confirmada, porque esto en el artículo inicialmente no es muy claro y luego cuando yo no miro los resultados se da cuenta de que como caso definieron tanto tuberculosis confirmada como no confirmada. Y como controles, tuberculosis improbable. Acá están las definiciones. Básicamente la tuberculosis confirmada es aquella pues, que tenía una confirmación bacteriológica por alguno de los siguientes estudios. Y la no confirmada es cuando tenía dos de los siguientes criterios, o síntomas sugestivos de TB, radiografía de tórax sugestiva de TB, contacto cercano con TB, o que iniciaron tratamiento para TB y se documenta pues una respuesta positiva. Adicionales, hicieron un análisis por subgrupos en pacientes de alto riesgo y bajo riesgo, que ellos los definieron como una afectación pues, en el Z-score de peso para la edad por debajo de menos dos desviaciones estándar. Fue un análisis adicional que ellos hicieron. Estas fueron las variables que incluyeron posibles candidatos predictores, ¿sí? Sexo, la edad, la duración de la tos, el Z-score de peso para la edad por debajo de menos dos desviaciones estándar, algunos síntomas como la fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito, letargia, la historia de contacto con paciente con tuberculosis, algunas características del examen físico y los hallazgos pues, de la radiografía de tórax y el ESC. El plan de análisis que se propone fue un modelo que permita predecir la tuberculosis confirmada y no confirmada, restringida a esa evaluación inicial. Es decir, en la slide anterior que mostré la evaluación de línea de base, tomaron esos datos exclusivamente, no los seguimientos, sino la línea de base para determinar los posibles predictores de este modelo. Utilizaron un modelo de regresión logística, ¿sí? Eh, y construyeron dos modelos. Un modelo predictivo que llamaron modelo clínico, donde solo incluían los predictores que tenían que ver con la historia clínica y con el examen físico inicial, ¿sí? Utilizaron un método de selección de variables Badward, ¿sí? Y ellos estimaron o calcularon, sacaron varios modelos y se decidieron pues como el mejor modelo de acuerdo al criterio de información de Academic. Luego construyeron un segundo modelo, ¿sí? Basado en el modelo que ellos llamaban modelo clínico y adicionaron como predictores al modelo la radiografía de tórax sugestiva de TB y el ESPER positivo para tuberculosis en el modelo. En el modelo. A este lo llamaron modelo de investigación. En este modelo de investigación no tuvieron en cuenta el cultivo líquido. Por último, hicieron unas curvas ROT y la evaluación del área bajo la curva para evaluar la bondad de ajuste del modelo. La otra etapa era desarrollar el algoritmo de decisión de tratamiento. Ellos hicieron tres pasos interesantes. Primero, definieron o calcularon la probabilidad de clasificación de tuberculosis infantil en por lo menos un 90% de sensibilidad. Es decir, definieron una probabilidad umbral, ¿sí? De lo que querían, del rendimiento que querían de su algoritmo de decisión de tratamiento. Entonces clasificaron con un 90% de sensibilidad. Dos, escalaron esos coeficientes de regresión a un sistema de puntuación, ¿sí? Entonces escalaron, estandarizaron los coeficientes mediante una puntuación de 0 a 100 o de 0 sí, a 100, donde una puntuación mayor a 100 representaba una sensibilidad mayor o igual al 90% para tuberculosis pulmonar. Y también examinaron pues el cumplimiento de los criterios diagnósticos de acuerdo a los componentes de la evidencia clínica, a lo de la radiografía de tórax y el ESPER. Bueno, estos son los resultados. La visita de línea de base, que son los estudios los que ingresaron a la cohorte completo, ¿sí? Se excluyeron los pacientes infectados con VIH, 72 pacientes. De los 524 que habían quedado seleccionados, se excluyeron 46 porque no tenían datos
habían datos perdidos fundamentalmente en la conclusión de la radiografía de tórax y analizaron 478 niños. De esos, clasificaron como casos 242 y como controles 236. Esta es la tabla de las características de los predictores, como para destacar entre casos y controles. Las características en cuanto al sexo fueron similares, tanto en casos como controles. La mediana de la edad para los casos fue de 18 meses y para los controles de 15 meses. Un 43% de los casos tenía un peso para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar. Y en cuanto a la duración de la tos, la mayoría fueron o se caracterizó por una tos menor a una semana y otro porcentaje es menor con una tos mayor a 3 semanas. Los síntomas más frecuentes fue la fiebre y la pérdida del apetito. Y también para destacar pues el antecedente de contacto del paciente con tuberculosis, que fue mucho más frecuente en los casos, es decir, los pacientes que ellos denominaron como tuberculosis. La linfadenopatía fue el hallazgo físico más frecuente y la hepatosplenomegalia, que la hepatosplenomegalia, aunque fue infrecuente, pues sí tuvo una mayor frecuencia relativa en los casos. Estas fueron las características del ESPER y de la radiografía de tórax, tanto en casos como controles. Muy bien, estos son ya los dos modelos. En esta tabla sacamos los dos modelos, el modelo clínico y el modelo de investigación, con los predictores ya que quedaron seleccionados para destacar pues la duración de la tos mayor a 2 semanas. Fue un predictor con un OR interesante, tanto en el modelo clínico como en el modelo de investigación. La presencia de fiebre, la pérdida de peso y el antecedente de exposición o de contacto con paciente con tuberculosis, ¿sí? Que alcanzó un OR en el modelo clínico de 5 y en el modelo de investigación de 6. Otro aspecto importante fueron los hallazgos en la radiografía de tórax, ya en el modelo de investigación, con un OR de 9, y los resultados del ESPER, ¿verdad? Con un OR de 90, básicamente. Importante el área bajo la curva, ¿sí? Del modelo de investigación y el modelo clínico. Miren que el modelo de investigación ofrece un mayor rendimiento, ¿sí? Con una probabilidad de 87% de que el modelo clasifique como tuberculosis infantil a un paciente que realmente tiene tuberculosis infantil comparado con uno seleccionado al azar que no tiene tuberculosis infantil. Entonces, mucho mejor el modelo pues, de investigación que involucra la radiografía y el ESPER. Aquí hago un paréntesis para comentar algo sobre lo que es la discriminación en un modelo predictivo, en el artículo. Cuando construimos un modelo predictivo, uno de los aspectos que tenemos que evaluar, ¿verdad?, es la bondad del ajuste, ¿verdad? Y entre ellos la capacidad de discriminar que tiene mi modelo, ¿verdad? En este caso, para discriminar un desenlace. Si es un desenlace binario, como es el caso del artículo, la capacidad que tiene para discriminar tuberculosis infantil y no. Y una de las estrategias que se utiliza es determinar el área bajo la curva de la curva ROT, ¿sí? Que es un método pues, desarrollado generalmente por ingenieros y que se introdujo en investigación por por los radiólogos. Eh, y básicamente acá, en las curvas ROT, en los modelos predictivos, lo que queremos es identificar un punto de corte, ¿sí? Para la probabilidad predicha de un resultado binario, es decir, para la probabilidad predicha de clasificarlo como tuberculosis infantil, ¿sí? Eso también obviamente tiene las aplicaciones en los estudios de pruebas diagnósticas como tal, donde cuando hay una prueba, como por ejemplo los niveles de glicemia, usted clasificar a un paciente como diabético o no, pues esta curva ROL le permite definir ese punto de corte de la glicemia, para lo cual clasifica al paciente como diabético o no.
Pero en este caso lo que queremos para el modelo es determinar esa probabilidad predicha de resultado binario. Otro aspecto importante de recordar son los conceptos de sensibilidad y especificidad, ¿no? Sensibilidad, pues, es la capacidad de detectar a los realmente enfermos y que sería, pues, los verdaderos positivos entre el total de pacientes que realmente tienen la enfermedad, ¿no? Entonces sería una tasa de verdaderos positivos, que en la curva ROT está ubicada en el eje de las Y, en el eje de las Y. Y la especificidad, que sería los verdaderos negativos entre el total de pacientes que no tienen la enfermedad, es decir, es una tasa de verdaderos negativos, ¿sí? Que se ve reflejada de manera indirecta en el eje de las X en la curva ROT, porque realmente acá en la curva ROT, en la eje de las X va a ser el complemento de la especificidad, ¿sí? Que sería 1 menos la especificidad. Y eso nos da la tasa de falsos positivos. ¿Ok? Y sobre esa curva ROT, yo defino una probabilidad predicha, ¿sí? Del modelo, y con base en esa probabilidad predicha yo puedo saber cuál es la especificidad y sensibilidad de mi modelo. Si determino como probabilidad predicha una probabilidad de 0, que es la que ustedes observan en la gráfica acá, permítanme coloco con un puntero, esta que ustedes observan acá, una probabilidad predicha de 0, ¿sí? Vamos a observar que va a tener una sensibilidad de 1 del 100%, es decir, que me va a detectar que todos los pacientes del modelo, el modelo me va a clasificar a todos los pacientes como tuberculosis infantil, ¿sí? Una sensibilidad del 100, pero me va a representar eso también una especificidad del 0%, ¿sí? De 0. Este, recuerden que es el complemento, ¿no? Entonces el complemento acá, si es 1 acá, entonces daría 0, ¿no? Entonces, esto básicamente es un tema de poder balancear de acuerdo a las características que uno quiere, ¿verdad? Del modelo, poder balancear y sopesar entre sensibilidad y especificidad, ¿sí? En la medida en que yo defino como punto de corte o como probabilidad umbral, otro valor como por ejemplo punto 3, vemos que la sensibilidad cae, ¿verdad? A un 90% aproximadamente, pero gano especificidad, ¿sí? Entonces, todo depende de ese balance entre sensibilidad y especificidad que yo desee para mi prueba, o para mi modelo, mejor dicho. Y por último, vemos el área bajo la curva, ¿sí? Que aquí es de punto 81, ¿sí? Que como les mencioné, para el caso de este, que es el caso de cáncer testicular, que es un ejemplo que les traigo, sería la probabilidad de que una persona con cáncer testicular, que realmente tiene cáncer testicular, tenga una mayor probabilidad de ser clasificado como cáncer testicular por el modelo, ¿verdad? Comparado con otra persona que realmente no tiene cáncer testicular, ¿sí? Entonces es una medida un poco artificial, pero sí nos da un poco cuenta del rendimiento del modelo. Ya con este paréntesis, observamos que los investigadores ellos definieron ese umbral que les comento de probabilidad del modelo, específicamente del modelo de investigación, ¿verdad? Y se fijó en una probabilidad de punto de 25% para clasificar la TB. Con eso se alcanzaba una sensibilidad del 90% y una especificidad del 52%. Acá observamos la gráfica, la curva ROT, ¿verdad? Vemos que acá está la sensibilidad, en el eje de las Y, en el eje de las X está la especificidad, ¿sí? Ustedes como pueden notar que acá en las etiquetas de X no arranca en 0, no inicia en 0, sino en 1, porque obviamente para poder colocar especificidad lo que hicieron fue voltear el eje, las etiquetas del eje, ¿verdad? Y poderlo definir acá como especificidad, ¿no? O su complemento, pues. Vemos que están graficadas los dos modelos. El modelo clínico, que es el que está en esta línea negra continua, ¿sí? Y el modelo de investigación en esta línea punteada. Ellos definieron, como les dijo, definieron a priori
que el modelo debería tener mínimo una sensibilidad del 90%. Estas son unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para el modelo clínico y garantizar de que se tenga una sensibilidad del 90%, ¿sí? Vamos a observar que la especificidad va a ser menor del 50%, más o menos el 30 y pico por ciento, 35, 40%, alcanza una especificidad. Y ya con el modelo investigativo, también para obtener una sensibilidad mayor al 90%, vemos que la especificidad aumenta, ¿sí? Es decir, que el modelo de investigación tiene una mayor área bajo la curva, como lo pueden observar, ¿sí? Gana toda esta área, ¿sí? Eh, lo que implica básicamente la adición, ¿verdad? Del predictor de radiografía de tórax y del predictor del ESPER, ¿sí? Y se obtiene una mejor ganancia, ¿verdad? En cuanto a especificidad, básicamente, porque la sensibilidad para los modelos, en este caso, como estuvo fijada, pues es la misma. Bueno, ese es un diagrama de Venn donde se contabilizan los pacientes que fueron definidos como casos, ¿verdad? De tuberculosis en el estudio, que fueron 242. Eh, y que fueron definidas con la probabilidad umbral de una sensibilidad del 90%, ¿sí? Aquí hay que destacar que si ustedes cuentan todos estos casos, no les va a dar los 242. Acá se excluyen el 10%, ¿no? 24 pacientes. ¿Por qué? Porque esta gráfica se desarrolló teniendo en cuenta una sensibilidad del 90%. ¿Mm? Pero aquí lo que nos permite ver es que si solamente aplicáramos el modelo de evaluación clínica, que se basa básicamente en la historia clínica y algunos hallazgos del examen físico, en el algoritmo, ¿verdad? O en el modelo, vamos a obtener una sensibilidad del 71%. ¿Sí? De los 242, el modelo va a clasificar como tuberculosis, de los 242 pacientes que realmente tienen tuberculosis, ¿verdad? Van a clasificar 173 casos, es decir, el 71%. ¿Mm? Adicional, si sumamos a este modelo de evaluación clínica, sumamos el predictor de radiografía de tórax sugestiva de TB, ¿sí? Sumamos eso, vamos a observar que la sensibilidad se aumenta al 89.3%. ¿Mm? Es decir, que combinando las características clínicas con la radiografía de tórax, vamos a tener una sensibilidad pues considerable. Y solamente el ESPER nos va a aportar la identificación de solo dos casos adicionales, ¿no? Para tratar de completar aproximadamente el 90% de sensibilidad del modelo. Entonces, con todas esas, ese modelamiento, se procedió a construir el siguiente algoritmo. Es un algoritmo de decisión de tratamiento, ¿sí? Donde hay unas características iniciales del paciente, el niño, ¿verdad? Que cumpla estas características. Se procede a verificar si es un contacto de un adulto con TB, ¿verdad? Si es contactos, la recomendación es iniciar tratamiento anti-TB, ¿sí? Y obviamente pues hacer seguimiento al tratamiento. Si no tiene la exposición, porque recuerden que este fue un predictor muy importante, hacer luego una evaluación de las características clínicas y del examen físico, donde hay una puntuación asignada, como les mencioné. Si esa puntuación, esa sumatoria de puntuaciones supera el score, un score mayor de 100, se procede a iniciar tratamiento. En caso contrario, se avanza ya a la realización de una radiografía de tórax, ¿sí? Y se evalúa si los hallazgos son consistentes con TB. En ese caso, volvemos nuevamente a la conducta de inicio de tratamiento y si no, se procede a un escalamiento con el ESPER, ¿sí? Eh, Sin embargo, es importante destacar que de los 242 casos clasificados, o sea, definidos como tuberculosis por el estándar de referencia que ellos utilizaron, 24, el modelo no logra identificar 24 niños.
Esto ya fue un análisis de la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de un análisis que hicieron ellos en un subgrupo pues, de pacientes que ellos denominaron alto riesgo y bajo riesgo, que estaba básicamente definido por la edad y por el peso para la talla en el Z-score, ¿no? A destacar simplemente pues observamos que hay un mayor rendimiento del algoritmo en los pacientes que ellos definen como alto riesgo, que son menores eh, um, de 2 años o que tienen un peso para la talla por debajo de menos 2 de 10 en ese estándar, ¿sí? También es importante observar acá de que vemos, obviamente, se cumple con la sensibilidad que ellos definieron a priori, que fue mayor o igual al 90%, pero también importante el valor predictivo positivo, que miren que es del 66%, ¿no? Ojo, y un aspecto muy importante es que ese estudio fue realizado en una configuración de alta carga, ¿no? Sudáfrica. Bueno, para la discusión, entonces, algunos elementos clave de la discusión que traje, los autores dicen que en su contexto, ¿verdad? En su contexto, la historia clínica y el examen físico detallado son suficientes para iniciar el tratamiento en la mayoría de los casos de tuberculosis infantil no infectados con VIH. ¿No? Como les mencioné, este estudio se realizó en una configuración de alta carga de la enfermedad, ¿sí? Ellos mencionan que por las dificultades de acceso que hay en su región, eh, se podría solamente dejar la radiografía de tórax y el ESPER para casos seleccionados según el algoritmo de decisión, ¿sí? Eh, Ellos también mencionan que, como yo lo mencioné también en la metodología, que ellos fijaron una sensibilidad del algoritmo del 90%. Sin embargo, la especificidad no alcanzó el objetivo propuesto por la OMS. La OMS en el 2014 emitió un documento de consenso, fue un consenso de ELFI de expertos, donde hacían una serie de recomendaciones de acuerdo a la configuración o al contexto, cuáles serían la sensibilidad y especificidad óptima de cada una de las pruebas y cuál era lo mínimo que se podía permitir, ¿sí? En una configuración de triaje para niños con tuberculosis, se acepta como óptima una sensibilidad de cualquier prueba de mayor o igual al 90%. Y como recomendación mínima mínima del 90% y la óptima mayor del 95%. Y la especificidad, la recomendación del consenso de EFI fue para esta configuración de triaje en comunidades retiradas, fue del 80%, la óptima, con un mínimo del 70%. Y en el estudio, como pudieron ver, no se alcanzó una especificidad superior al 70%. También mencionan que la contribución al diagnóstico de la radiografía de tórax puede ser optimista. La inclusión de los hallazgos específicos puede aumentar la especificidad de nuestro algoritmo. Ellos mencionan que como las radiografías de tórax fueron evaluadas por dos pares independientes expertos en tuberculosis infantil, ¿sí? Cegados, entonces eso pudo aumentar la capacidad predictiva del modelo de investigación, ¿sí? Haciéndolo mucho más específico, que es lo que realmente la ganancia que se tiene en el modelo de investigación. Entonces hay que considerar ese tema ya en configuraciones reales, donde obviamente no se tiene en cuenta pues siempre a expertos en la lectura de imágenes. Y ahí pues dar recomendaciones sobre el uso de más tecnologías, ¿verdad? Para la lectura de estas imágenes. Y lo otro es que se podría hacer, ¿no? Ellos no lo hicieron, pero ellos también recomiendan establecer un sistema de escalamiento similar a lo que se hizo con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Que identificaron hallazgos de la historia clínica y el examen físico predictores, marcadores predictores. Lo mismo recomiendan hacer con la radiografía, ¿verdad? Algunos hallazgos radiológicos que pueden ser predictores y que de pronto permitirían también hacer un sistema de escalamiento de puntajes para mejorar el rendimiento del algoritmo. Otro aspecto es que ellos reconocen que puede haber algún grado de sobretratamiento, ¿verdad? Con el algoritmo.
de sobretratamiento antituberculoso, pero menciona pues de que en estos momentos el tratamiento pues antituberculoso es una intervención pues segura, ¿sí? Y que realmente podría impactar en la muerte, en la mortalidad infantil, debido a la tuberculosis no tratada, ¿sí? Entonces, ponen una balanza riesgo-beneficio. Otro aspecto importante es que ellos no incluyeron como predictor la PPD. Ellos aducen de que tuvieron limitaciones y no todos los pacientes en la evaluación inicial de línea de base se les pudo realizar la PPD por falta de suministros a nivel mundial. Entonces no pudo ser incluida en el modelo. También hacen un llamado pues, a no sobreinterpretar la capacidad de generalización de los algoritmos. Recuerden que este algoritmo fue diseñado pues, en una configuración de alta carga, muy diferente a nuestro país. Y también menciono como un potencial sesgo el hecho de que algunas características que se utilizaron en la evaluación clínica, los resultados de la radiografía de tórax y el ESPER, que se marcaron, ellos lo utilizaron como predictores, también de alguna forma configuraban la definición de casos del estándar de referencia, ¿sí? Sin embargo, mencionan que pues por las dificultades que hay con la tuberculosis infantil, pues es un tema que usualmente se maneja en este tipo de investigaciones. Y lo que recomiendan es que o promueven el hecho de que se sigan desarrollando algoritmos de decisión de tratamiento específicos para el contexto y para la carga de la enfermedad, ¿sí? Eh, 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 Eso es una recomendación de tal manera que se pueda hacer una validación, ¿verdad? Externa en diferentes configuraciones. Bueno, yo creo que con esto termino y de pronto doy paso pues como para la discusión y comentario de los asistentes. Gracias, Yader. Deja de compartir la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por la presentación. Felicitaciones pues por la presentación de este artículo, de este tema pues, que tiene, pues entraña algunas dificultades desde el punto de vista metodológico, pero un tema definitivamente muy interesante, la temática de los modelos predictivos y cómo pues es clara la, digamos, la utilidad de estos modelos en la práctica, ¿cierto? En los programas de salud pública, digamos, cómo desde la epidemiología se puede aportar con con estos algoritmos que ayudarían, digamos, en teoría a mejorar problemas de diagnóstico y a disminuir esas brechas que hay entre los casos que se sabe que existen y los que se están reportando. De todas maneras, también el artículo devela todas las dificultades que tiene esto, ¿cierto? La conducción de estos estudios y que finalmente pues las conclusiones casi siempre terminan teniendo muchas limitaciones, por lo que Yader menciona. Yo quería como comenzar con un par de preguntas, Yader. Primero, no sé si te pudieras explicar por qué ellos excluyen a los niños que tienen VIH, ¿cierto? Y digamos que qué pasa, cuál es el asunto con la tuberculosis infantil en esta población de niños con VIH, ¿sí? Esa sería como una primera pregunta, si quieres comenzar allí. Sí, claro, profe. Efectivamente, el contexto, esos algoritmos, como ustedes pudieron observar, los algoritmos se basaban en tres componentes muy importantes. El primero, que tiene mucho peso y ellos lo destacan mucho, que son los hallazgos en la historia clínica, ¿verdad? En cuanto a signos y síntomas, ¿verdad? El otro componente es la radiografía de tórax y el otro componente es el ESPER. Son los tres ejes importantes con los cuales ellos construyeron el modelo y los algoritmos de decisión. Y
la realidad del niño con tuberculosis infantil coinfectado es otra, ¿verdad? Estos niños tienen un comportamiento en cuanto a las manifestaciones clínicas un poco diferentes. Los hallazgos radiológicos también varían. Y fue tanto así que, de hecho, como les había mencionado, este estudio, este artículo está anidado en un estudio grande, en una corte prospectiva, y ellos incluso sacaron otro artículo precisamente de algoritmos de decisión en niños infectados por VIH, ¿sí? Porque tenía un contexto y una configuración diferente. Es básicamente por eso, profe. Muy bien, la segunda pregunta y ya la última que yo haría es algo que, digamos que en estos estudios nos enfocamos mucho en el diagnóstico de los pacientes que tienen el desenlace que nos interesa. Y los otros, el grupo de comparación, decimos no lo tienen, pero esos niños que no tienen tuberculosis, ¿qué tienen? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué diagnósticos tienen esos niños? Y digamos que ahí puede haber una falencia grande en esos estudios que digamos que no se confirman los diagnósticos, lo que serían los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Porque en cada contexto, ya dice, eso es un contexto de alta carga, eso quiere decir que la prevalencia o la probabilidad de que un niño de estos tenga tuberculosis es alta de entrada, pero en el contexto colombiano, y eso lo podemos hablar ahora de pronto con la profe Dione, esto no es esa la situación. Entonces, cuando un clínico se enfrenta por primera a un paciente que ingresa al consultorio con estos síntomas, está ante la pregunta, ¿tiene tuberculosis o qué tiene? ¿Cierto? Y esas probabilidades son las que estos modelos tienen que ayudar a definir. Entonces, esos niños que no tienen tuberculosis, ¿qué diagnósticos tienen? Ese tema del diagnóstico diferencial no se menciona en este artículo. No se sabe qué pasó con estos niños, ¿verdad? Que al final tenían algunos síntomas respiratorios y no quedaron clasificados como casos de tuberculosis. A pesar de que, como estaban en una corte, todos los pacientes, independientemente de la clasificación, de cómo quedaron clasificados, todos cumplieron con los seguimientos, ¿sí? Ese tema no lo aborda el artículo. Y otro tema importante, que usted también lo mencionó, es el tema del patrón de referencia, ¿verdad? O del más llamado gol estándar, o el mejor patrón de referencia disponible. Ellos utilizaron una definición de caso de Graham, ¿sí? Eh, y esa definición de casos de Graham hace un mecanismo realmente de validación concurrente, ¿sí? Es decir, no se espera, no tenemos limitaciones para poder definir si tuberculosis infantil o no, se utiliza este patrón. Otra posibilidad que realmente no es muy complicada, muy factible, esperar a ver cómo funcionan durante mucho más tiempo, porque esta corte lo siguieron hasta los 6 meses nada más. Esperar en el tiempo a ver para la historia natural de la enfermedad y cómo un paciente al final del paciente desarrolló tuberculosis o no. Entonces, es complicado y ellos en la cuando se empieza a leer, no, al principio no es muy claro cómo definen los casos y cómo definen los controles. Ellos primero dicen casos de confirmar, controles del resto, pero luego cuando uno mira las tablas, lo que se da cuenta es que ellos incluyen como casos la confirmada y la no confirmada. Y como controles solamente quedaron como caso poco probable o improbable. Y ahí el problema está en la no confirmada, ¿sí? Donde entra a situarse como un término entre los dos grupos y eso genera dificultad. Tanto así que ellos en el material suplementario hacen un análisis con solamente los casos confirmados, ¿sí? Hacen un análisis solamente con los casos confirmados tecnológicamente. Entonces, es un tema de pronto para mi propuesta hay que seguir estudiando, ¿verdad? Cómo poder tener criterios que nos permitan definir de la mejor manera posible el caso y un caso y un factor.
Gracias, Yader. Yo tuve alguna dificultad para escucharte, de pronto inactiva la cámara, y le damos la palabra a la profesora Dione Benjumea. Adelante, profe Dione, con tus comentarios y preguntas. Qué pena por ahí. Buenos días, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien. Listo. Bueno, no, yo tenía ahí como varios comentarios, principalmente en términos de la importancia que tiene este tipo de trabajos, porque con Yader también y con usted, profe, hemos mirado que incluso la OMS está haciendo como un llamado a poder evaluar este tipo de algoritmos, porque es que el diagnóstico de TB infantil sigue siendo un coco, ¿cierto? Es decir, la confirmación microbiológica, que es como lo que a uno le puede decir, sí, mire, definitivamente ahí está la micobacteria y junto con los hallazgos clínicos, definitivamente eso es una tuberculosis, es muy difícil. Digamos que en los adultos puede haber cuadros un poco más floridos e incluso pues algunos se pueden quedar como también con esos diagnósticos clínicos, pero en los niños ese porcentaje es muchísimo más grande en el que uno no logra encontrar la micobacteria y que se queda con la duda de si sí o si no. Entonces, ahí el tema de algoritmos pues cobra mucha importancia. Un asunto que nosotros hemos visto que puede ayudar y que lo hemos trabajado con las infectólogas es el tema de el seguimiento a los niños, ¿cierto? Porque es que la dificultad con los niños es que fácilmente presentan infecciones de diferente tipo y ahí entra el diagnóstico diferencial que les pueden producir síntomas similares, entonces la tos, la fiebre, entonces tienden a ser hallazgos que son muy poco específicos, especialmente en los niños. Y el seguimiento le puede decir a uno, bueno, qué tanto esto puede ser o no puede ser una tuberculosis. Entonces, creo que esa es una de las cosas que menos se ha evaluado en estos algoritmos, pero que pudiera ser un factor importante y que nosotros en los estudios que hemos realizado hemos encontrado que puede ser importante. Lo otro y que le da relevancia a, digamos, el establecimiento y que lo decían en las recomendaciones en el artículo o en la parte de la discusión, es que estos algoritmos van a tener importancia o van a tener diferencia dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, ¿cierto? Que haya en los diferentes lugares donde se quieran aplicar. Eh, y una cosa muy importante, la disponibilidad de recursos. Es decir, es diferente si yo estoy en la ciudad donde tengo el acceso a una radiografía de tórax con una lectura adecuada por un experto o al menos por un radiólogo. Tengo la disponibilidad de la prueba de tuberculina, por lo menos, ¿cierto? Diferente a otros lugares que tienen incluso otras pruebas como los IGRAS. Eh, entonces, si yo tengo esa disponibilidad de recursos, el algoritmo puede cambiar respecto a si yo hago esa evaluación, no por ejemplo en el contexto nuestro en Medellín, sino si lo hago en un municipio alejado de la ciudad, en donde finalmente si yo ordeno esas pruebas, el niño es altamente probable que no se las vaya a realizar y que se vaya a quedar sin diagnóstico si yo estoy esperando esos resultados para tomar una conducta. Entonces creo que eso también es muy importante y le da valor a la realización de estos estudios en contextos diferentes, ¿cierto? Y lo otro que es muy importante y que lastimosamente pues el estudio no pudo considerar es el tema de la prueba de tuberculina. Eso es muy importante porque como en los niños es tan difícil el diagnóstico, pues entonces la prueba de tuberculina es, digamos, un factor que aporta, aunque nuevamente no es una prueba, digamos, perfecta, simplemente le da a uno una aproximación a la respuesta inmunológica frente a la micobacteria, pero de alguna forma es algo que puede ir sumando y creo que este tipo de algoritmos sí deberían contar pues como con el aporte de esa prueba, ¿cierto? Pues porque es que en tuberculosis y eso es lo que nos hace tan difícil también, es muy difícil tener un gol estándar porque no lo hay ni clínico ni inmunológico también. Entonces, digamos que probar un algoritmo contra un gol estándar que no es perfecto, pues eso genera todavía más dificultades. No sé, a ver si encontraste algo sobre el tema de seguimiento ahí en lo que reportaron en el artículo. A mí me parece pues que no había nada al respecto.
Yader, ¿será que se desconectó? No lo escucho, no lo veo. Yo lo estaba viendo ahí y como que cuando iba a prender el micrófono se desconectó. Sí, está desconectado. Si quieres, escuchemos al profe Juan Carlos Quintero. Juan Carlos, adelante con tus Ahí, comentarios. Ahora que ahí ya regrese, ya. llegó Yader. Ah, bueno, Yader. Profe, pero como no sé, no le escuché a problema intermitente. No se escucha bien definitivamente. Yader, no te ¿Sí escuchamos me bien. escucha? No, No. Si quieres, revísalo, a ver si puedes mejorar el sonido y vamos a escuchar mientras tanto la intervención del profesor Juan Carlos Quintero. Juan Carlos, adelante. Hola, ¿me escuchan? sí, Sí, profe. Pues es más como una pregunta que tengo con respecto a la metodología, específicamente al diseño del estudio. Le entendí ayer que los autores afirmaban que se trataba, o por lo menos que él infirió, que se trataba de un estudio de casos sin controles anidado a una cohorte. Pero como yo lo veo, no lo veo tan claro así, porque cuando uno, teniendo en cuenta, digamos, esos tres modelos o tres diseños específicos de casos y controles, donde la diferencia es la selección de los controles, por ejemplo, el estudio de caso cohorte que selecciona los controles al inicio de una cohorte, el estudio de casos y controles clásico que selecciona los controles al final, que se termina una cohorte, y en específico este que están afirmando los autores, que es el diseño anidado a una cohorte, que a medida que aparece un caso, se selecciona un control. Según el flujograma que vi en el estudio, me parece que tanto los controles como los casos se seleccionaron como al final. Es como lo que veo yo según ese flujograma, es la gran duda que tengo. En ese sentido también me llama la atención precisamente lo que afirma el profesor Carlos Rojas con respecto a esos que consideran controles. ¿Por qué? Porque es que probablemente, si bien no se puede diagnosticar por X o Y razón, ya sea porque tienen otro agente, porque tienen otra enfermedad o porque definitivamente la misma prueba no los diagnostica, están compartiendo algo y los están seleccionando de esa misma fuente. Y ahí puede haber un sesgo en lo que hablamos por cada compartir probablemente las exposiciones. Y ahí puede haber también algún problema en la estimación de los efectos de los modelos predictivos. Entonces es como mi gran duda que tengo. No sé si ya va a aclarar esa parte. Yo creo que Yader sigue desconectado porque no lo veo. Ay, Ah, creo que no la conecté. No sé si me no, hicieron una no, pregunta. te escu- no te escuchamos bien, se escucha con mucha interferencia, Yader, qué pena. Profe, pero de pronto ahí como para darle un poco de respuesta a Juan Carlos respecto al diseño, yo creo que es que en el tema de ayudas diagnósticas, ese tipo de diseños pues son muy diferentes, ¿cierto? Son diseños para estudios de ayudas diagnósticas. Y cuando uno intenta como acomodarlos a los diseños epidemiológicos tradicionales, ¿cierto? De cohortes, casos y controles, ¿cierto? Creo que ahí empieza a haber dificultades y es donde se presentan esas inquietudes que presenta Juan Carlos. Yo creo que es entenderlo como un estudio de ayudas diagnósticas en donde se tienen estos pacientes y obviamente constituyen una cohorte porque son pacientes que se están o niños que se están evaluando en torno a una sospecha diagnóstica y de acuerdo a esa evolución pues se va determinando cuáles clasifico como enfermos y cuáles como sanos,
teniendo en cuenta lo que decíamos Juan Carlos, que es que, y por eso las mismas inquietudes de entonces cómo se clasifican los que no, supuestamente no tienen tuberculosis, que tienen, o por qué se clasificaron como que no tienen tuberculosis, si no hay, digamos, un gol estándar clínico para eso. Y ahí es donde viene pues como la gran dificultad. Pero yo creo que, digamos, esas inquietudes frente al diseño epidemiológico están dadas principalmente es por eso, porque es muy difícil, digamos que los diseños de ayudas diagnósticas son diseños muy particulares y tratar de encajarlos en los diseños epidemiológicos tradicionales trae esas dificultades. Sí, de acuerdo, que esa es la explicación. Hay que revisar este tema de la clasificación que hay de los diferentes estadios de los estudios para prueba diagnóstica según el nivel de madurez de la prueba diagnóstica. Profe Elkin Martínez, adelante con tu comentario y con esto cerramos. Adelante. Bueno, gracias, Carlos. A mí me parece que el punto más crítico de este estudio es pretender hacer una evaluación de pruebas diagnósticas con un gol estándar que realmente tiene muchas debilidades, como mencionaba Dione anteriormente, porque estamos hablando de que un cuadro clínico bizarro con una confirmación bacteriológica que solo se da en el 43% de los casos y donde no hay esa, dijéramos, estructura analítica que nos permita confirmar, es decir, esto efectivamente es un caso verdadero de tuberculosis. Entonces, si falla el gol estándar, que es el referente, pues entonces cualquier otro intento de validación de una prueba con relación a ese gol estándar débil, pues va a ser muy crítico. El otro punto que me parece a mí importante es, hay una intención de tratar al niño que tenga tuberculosis o aún la sospecha de tuberculosis. Y aquí me parece muy crítico porque recuerdo el estudio muy tradicional y muy famoso de McKeown, donde se establece que en tuberculosis en los últimos 200 años de evolución prácticamente se nota que la tuberculosis no es, dijéramos, no ha cedido frente a los procesos bacteriológicos, a los procesos quimioterapéuticos, sino que esencialmente ha cedido cuando se ocurre un mejoramiento real de las condiciones de vida de los niños. O sea, esos niños desarrollaron tuberculosis muy probablemente por unas condiciones de vida desfavorables, y entonces cuando introducimos una quimioterapia en unos niños que desarrollaron una tuberculosis, entonces esa pregunta sobre el seguimiento viene a ser importante. ¿Qué pasará con esos niños realmente restituidos a sus condiciones desfavorables de vida, realmente que se mantienen sanos o volverían a recaer? Un punto también que me parece importante es saber, no sé cómo serán las condiciones en Sudáfrica, sé que en Estados Unidos no vacunan, pero y la pregunta es el factor inmunológico previo, es decir, si esos niños estaban o no estaban vacunados y qué pasaba si estaban o no estaban vacunados. Y lo último es con relación a hacer el punto de corte en las curvas ROC y tratar de seleccionar, dijéramos, por un criterio un poquito, dijéramos, arbitrario, es queremos que el algoritmo detecte a los que están, entre comillas, verdaderamente enfermos mayores del 90%. Lo que pasa es que cuando se hace esa intención de aumentar la sensibilidad para detectar los enfermos, se está ocurriendo simultáneamente una disminución en la especificidad, como lo explicó Yader, pero esa disminución puede bajar del 50%, como ocurre en este caso también. Entonces, el riesgo es que se tenga que tratar a un montón de niños que no necesitarían exponerse a las quimioterapias, que de todos modos siempre son riesgosas. Entonces, aquí hay pues puntos que quedan por considerar, porque desde el punto de vista de la salud pública, no basta solamente los criterios analíticos, hay realmente que solidificarlos y tomar en cuenta también las repercusiones que tenga sobre el manejo de los pacientes y su verdadero bienestar y recuperación. Muchas gracias. Gracias, profe Elkin. Muy importantes los comentarios. No sé si la profe Dione quisiera agregar algo en relación con lo que el profe Elkin comenta para que terminemos. No, sí, pues obviamente estamos muy de acuerdo con lo que dice el profe Elkin de el origen pues, de esa tuberculosis. Sin embargo,
digamos que en este momento que estamos en unos procesos en los que tenemos que tratar a los casos, ¿cierto? Y diagnosticarlos tempranamente, incluso tenemos que ir a buscar también la tuberculosis latente, que eso será otro tema de discusión. Porque finalmente, aunque mejoremos las condiciones y seguimos con esos, digamos, focos o nichos o reservorios más bien, de posibles casos posteriores, pues entonces nunca vamos a lograr incluso las metas de OMS, que ya vamos bien atrasados con ellas y más con esta pandemia. Entonces sigue siendo importante todos estos procesos de determinar cómo diagnosticamos rápidamente a estos niños sin tener que esperar tantos procesos y sin que se nos pase por alto que pueden tener una tuberculosis y que hay que tratarla rápidamente porque tienen una alta probabilidad de fallecimiento y de complicaciones porque ellos presentan en alta proporción una tuberculosis que es diseminada. Muchas gracias. Gracias, profe. Yader, ¿cómo está tu conexión para últimas palabras? Sí, no, profe, ya mejoró, me tocó cambiar acá de conexión Wi-Fi, pido pues excusas Tranquilo. por la intermitencia. Bueno, muy bien, muchas gracias por haber traído este artículo y pues por la presentación y gracias a todos por su asistencia y participación. Vamos a terminar aquí. Recuerden registrar la asistencia en el enlace que se les mandó